Hola, cinéfilo. Te confieso que hoy tengo un interés muy específico en la sección de la entrevista de nuestro programa. Estoy convencida de que va a ser algo así como una clase magistral de actuación, pues tenemos la suerte de tener a uno de los actores más importantes del teatro, el cine y la televisión de nuestro país. Comenzó su carrera en el mítico Teatro Escambray y allí tuvo su primer rol protagónico en el cine. Después de esto ha sido presencia constante en la pantalla grande y también en la pequeña, con muchas incursiones en ambos medios, tantas que pudiera llenar una hoja de servicios impresionante. No solo por la cantidad, sino por los magníficos personajes que ha dejado en la historia del cine, el teatro y la televisión cubana. Disfruta la entrevista. Muy buenas noches, mis amigos de Te Invito al Cine. En el momento de la entrevista, nosotros vamos a presentarles, como siempre, un invitado. Vamos a estar hablando de actuación y nuestro invitado en la noche de hoy es un actor que no solamente es uno de los grandes actores de nuestro país, sino también uno de los actores más queridos por todos los cubanos. Y nosotros tenemos el inmenso honor de recibir en el programa a Fernando Echeverría. Muy buenas noches, Fernando. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por tu tiempo y por adelantado, muchas gracias por esta conversación que estaremos compartiendo, tú, yo y el resto de los televidentes que nos acompañan en el programa de hoy. No, gracias a ti por la delicadeza de invitarme. ¿Cómo no? Fernando, le decía en la presentación de este momento de la entrevista que íbamos a estar hablando de actuación. Pero siguiendo un poco el esquema del programa, yo quería, porque siempre es bueno hacer un poco de historia, volver al pasado, y yo creo que ya con nuestras edades siempre es bonito, además, es muy lindo volver al pasado. Entonces estoy pensando y revisando la trayectoria tuya profesional. Estoy pensando en que estudiaste artes plásticas, que estudiaste en la Escuela Nacional de Arte. Estoy pensando, por ejemplo, en tu trabajo en el Grupo Escambray. Fíjate, te estoy dando estas pautas para que entonces tú empieces a hacerme cuentos de tu vida. A ver. A ver, efectivamente, yo me considero un animal de teatro, literalmente, sí. ¿no? Estuve formado en inicios por Raúl Eguren y los profesores de Luna Charqui, y soy un, fanático de la Academia Rusa. De verdad, sí, qué sí, bien, sí, sí. qué Yo bien. creo que ahí está la génesis de la actuación. Bueno, todo el mundo conoce Stanislavski y toda esa historia, pero hay mucho más que esa historia después. Sin embargo, hay algo interesantísimo. El cine, desde antes de graduarme de la Escuela Nacional de Arte, ya venía dando flachazos y me tentaba. Estoy hablando, no sé, de La Tierra y el Cielo, cuando aún tenía 17 años. Estoy hablando de encontrarme con Livio, que para mí fue... Livio Delgado, el sí, fotógrafo. wow, yo morí con Livio porque además fue un amor conmigo en esas filmaciones. Y así, ¿no? Con Padilla, con la fílmica del Minfar en su momento. Es decir, que paulatinamente siempre aparecía un flachazo del cine y yo seguía aferrado al teatro y no a los medios.
Entonces, con el paso del tiempo, bueno, terminó la academia, la ENA, voy al Escambray, estaba Cuando me hablas de la ENA, yo me imagino que haya sido un momento importante para ti en tu formación. Yo creo que sí. Por el acceso a todo este, bueno, por supuesto a los profesores que te formaron, claro, a las referencias, y también a cierta teoría que yo creo que es importante, o no, dime sí, tú. Sí. A ver, yo no creo que sea absolutamente necesario pasar una academia para ser un buen actor o actriz. Ahora, Claro. es una vía expedita. Lo que tú puedes aprender. Mira, Valle me decía, lo que yo aprendí en 20 años dándome golpes, lo hubiera podido aprender con Stanislavski en 5 años. Y tiene toda la razón del mundo. Claro. Pero Verónica Lin me dice lo mismo. Y es que teniendo una buena academia, porque no es pasar la academia, Claro, es pasar una buena academia, con un buen claustro, y eso es tema para un programa mucho más largo y de otro tipo, ¿no? Claro. Pero si tienes eso en tus manos, estás recorriendo el camino con una celeridad Tienes una enorme. parte importante Entonces, ahí. sales con un bagaje que a partir de ahí tienes que empezar tú a adaptar a ti, a crear tu propio librito, ¿no? A mí se me ocurre pensar, porque quiero que me lo esclarezcas tú. Cuando tú sales de la academia, cuando tú empiezas, porque incluso, qué bonito, ¿no? Eso que Fernando se declara como un animal de teatro. Y yo me imagino que los actores, estas personas que han dedicado su vida a la actuación y que profesionalmente están formados y que claro, que el teatro es algo muy importante en sus vidas. ¿Pasaste por alguna otra experiencia en otros medios antes de llegar, por ejemplo, a esa gran experiencia formativa y de todo tipo que fue tu presencia en el grupo de teatro Escambray? Sí, a ver, te hablaba de los flachazos con el cine exactamente, Claro. porque antes de egresar de la ENA, de la Escuela Nacional de Arte, se llamaba en ese momento, justamente hice varias cosas para el cine, o mediometraje o largometraje, pero eran cosas repito, eran como flachazos. Seguía aferrándome absolutamente a la técnica teatral, ¿no? Y yo creo que eso fue creando una base sólida, lo cual agradezco muchísimo. Y me fue preparando con el tiempo para entonces enfrentar la adaptación expresiva. Es que se fueron, expresiva, me imagino, claro, nociones, referencias importantísimas. Y veía, tuve la dicha, era la época en que se ponía en Cinemateca todo el gran cine universal. Es que tuvimos una suerte muy grande. Enorme. De Entonces, poder ver todo eso. Y están todos esos referentes, cosa que yo creo que hoy falta a todas las nuevas generaciones. Les faltan referentes y uno no sale de la nada. Sin duda. Uno tiene un aval histórico que está ahí y tú tienes que hacer uso de él. Fernando, hablando de todo eso, fueron cerca de 20 años, si mi cuenta no está mal, trabajando, haciendo teatro en el grupo Teatro Escambray. Yo me imagino que además de una importantísima experiencia profesional, fíjate, tiene que haber sido una experiencia de vida. Y me gustaría entrar un poquito ahí en eso. Sí, tienes toda la razón. Yo creo que no hay como, al menos yo no tengo como pagarle al Escambray lo que me legó. Lo que te dejó eso. Sí, a ver, estaba, no sé, Sergio Corrieri, bueno, que todo el mundo sabe quién es, y lo que legó al cine cubano y al teatro cubano en su época de teatro de estudio. Pero además, como seres humanos, estaba Hilda, estaba Carlos Pérez Peña, no sé, Sergio González, algunos más conocidos y otros menos. Es que es muy lindo oírte hablar de los maestros, maestros que los llevaron a ustedes a lo que son. Efectivamente, entre otras cosas. Literalmente fueron maestros. Maestros. Y lo son, porque siempre están aquí en el alma de uno. Qué bueno. Como Eguren, ese es alguien que Dios lo tenga en la gloria, para mí, esté donde esté, siempre está a mi lado. Y pienso en él en cada recomendación, en cada consejo. Ya te digo, estar en el Escambray, se lo agradezco infinitamente a Sergio y a Hilda, su madre. Fue una experiencia invaluable, sencillamente. Yo fui por 2 años y estuve 20. Se multipliqué por 10. 20 años. Y ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? Cuéntame qué hacían, porque yo sé lo que pasaba ahí. Sí, claro. Pero yo creo que hay una generación de cubanos que a lo mejor están viendo hoy nuestro programa que no saben lo que fue el proyecto del Escambray, el grupo Teatro Escambray. Mira, fue muy lindo porque ellos llegaban con la perspectiva de crear una estructura de espectáculo
que llegar a las grandes masas. Claro. El teatro siempre está reducido a un espacio teatral, Claro. para la redundancia, y ahí va una cantidad limitada de espectadores. Lo cual es bello, porque además lo convierte hermoso. en algo único, cada función es única y eso se queda en la mentalidad del recuerdo del espectador y del actor que lo interpreta. Cada día es un espectáculo nuevo, eso no te quepa ninguna duda. Cada día Qué maravilla, se hace una ¿no? obra nueva. Eso es Qué un encanto. experiencia esa para Eso es un bellísimo. actor. Eso Y es entonces bellísimo. cuando eso tú llegas al Escambray y lo traspolas a 3.000, 4.000, 5.000 espectadores que de momento te paran y te dicen, eso no es así, lo que usted está diciendo no es verdad. O sí, yo apoyo lo que usted dice. Y hay que parar sencillamente el espectáculo. Te da una ductibilidad, te permite interactuar con ese público y además cuando terminas, entonces como grupo nos reuníamos y empezábamos a conversar hasta dónde funciona, por qué no funciona, que hay que cambiar, que hay que adicionar. Maravilla. Era bellísimo, ¿no? También estaba todo el legado de Graciela Pocolotti en toda la cosa de investigación, del mito. Y ese era un material que tú tenías en la mano y nos dedicábamos a hacer eso. Dábamos funciones por las noches y por el día se investigaba en toda la zona. Era de una absoluta seriedad profesional ese Increíble. proyecto por todas estas cosas que me cuentas. Y además de una ética que para mí es vital, sin eso no hay un profesional. Claro. Tú puedes ser me muy imagino. talentoso y lastimosamente he visto mucha gente talentosa perderse por falta de ética. Y eso también el Escambray lo fue incentivando en cada uno de sus miembros. Me estabas hablando de todos esos procesos de intercambio con el público. O sea, cuando me atrevo a hacer una afirmación es para que tú me digas, tienes razón, o desmientas, o simplemente contribuyas mucho más con tu experiencia a la idea. Pero yo me imagino que ese proceso de intercambio es una retroalimentación para el actor importantísima. Quiero saber si para ti es importante ese proceso, ese intercambio, ese acceso a conversar con el público que te puede esclarecer, que te quita, te pone. O sea, ¿cómo funcionas tú con estos procesos? Absolutamente sí. Sí. Eso es un mecanismo de retroalimentación y el fenómeno radica en que tengas la inteligencia para saber aprovechar eso. Claro. Yo creo que hay que estar alerta, atento. Siempre. Uno es una esponja, uno no deja de aprender jamás. El día que crees que llegaste a la cima empiezas a descender. Y parte del aprendizaje incluso es acercarte a las personas más sencillas, porque a veces tienen las enseñanzas más grandes, más sabias. Entonces yo creo que eso también, por ejemplo, me lo dio el Escambray. Qué bien. De acercarte a un campesino, a un viejito de 70, 80, 90 años. Bueno, viejito no, porque tengo casi 70. Vamos a ponerlo más allá, casi 100, ciento tanto. Pero acercarte a estas personas y que con una lucidez extraordinaria, algo que te parece filosóficamente complicado, te lo desarma y te lo hace así, te lo pone en bandeja de plata. Te lo pone en bandeja de En plata dos palabras, y yo que llevo tanto tiempo rompiéndome. tratando de... Buscar entonces la filosofía griega. No, es que está ahí de tu mano, está ahí, él lo tiene como experiencia Fernando, de vida. en este momento se me ocurre, porque sería bonito, ¿no? Sería bueno saber, conocer un poco de tus procesos, ya que estábamos hablando de teatro, ya que estábamos hablando de esa experiencia vital que significa entregar todos los días en una función, y eso constituye un hecho único. Llega el momento en que me gustaría saber, y estoy segura que a los televidentes también, esos procesos que tú como actor, fíjate, no de los actores, que Fernando como actor asiste cuando está creando un personaje. No te voy a pedir que me los digas todos, pero más o menos, si eso está relacionado con rutinas, está relacionado con métodos, ¿cómo hace? Llega una persona, te da un proyecto, un personaje, te da a leer, te interesa, y ¿cómo empieza todo esto? A ver, yo soy un actor muy minucioso y de ahí viene la... Me doy cuenta, por tu personalidad me doy cuenta que sí. Sí, la herencia soviética, ¿no? Rusa, de la academia y de Guren. Siempre lo tengo ahí porque era un ser de luz para sus estudiantes. A mí me encanta leer 10, 12, 15, 20, 30, 100 veces cada guión.
Porque cada vez que lo lees tienes un elemento nuevo. Ahora, la primera impresión es vital. Eso lo heredé de la plástica, ¿no? De estudio de las artes plásticas de la que hablabas al principio. Yo no escribo casi nunca, yo dibujo en mi guión. ¿De verdad? Sí, hago pequeñas cosas. Yo he dejado de pintar porque sabes que eso necesita un espacio, recursos, en fin. Y que la vida ha ido por otro lugar. Por otro derrotero. Pero sí, cada guión mío tiene al lado de cada punto, para mí vital, crucial, un dibujo, que es como código Morse, qué sé yo, una cosa rarísima, y yo lo veo a los 10 años y yo sé exactamente qué significaba ese dibujo para mí en cada texto. ¿Y ese dibujo está en relación con lo que estás leyendo, o es un código, o es algo que mentalmente tú traduces y lo identificas? Creo que es todo. Creo que es todo eso, Incluso ¿no? hay algo más, es música. Yo soy un melómano. Y sobre todo de la Streisand y de Liuba María Evia. Liuba nunca me lo cree, pero yo le digo, yo tengo que unirlo a ustedes dos en un momento determinado, a oírlas cantar, porque es que son dos seres que me desarman. Son dos seres que me desarman. Yo sé que hay cantantes fabulosas que además yo admiro, pero esos dos seres tienen un don particular de la interpretación para mí. Y entonces yo siempre que empiezo a leer algo de música, viene a mi cabeza con ese mecanismo también. Fíjate que me estás hablando de eso. Y yo cuando me preparaba un poco para este encuentro con Fernando, a mí me ha puesto hasta nerviosa y todo, pero cuando me preparaba para este encuentro con Fernando, estaba pensando en las tantísimas cosas que me gustan cuando veo a Fernando actuar, pero me es absolutamente... Siempre me quedo maravillada, conmovida, movida con la voz. Me viene por aquello de ser maestra, que le presto, maestra de español, sí, y entonces le presto especial atención al trabajo de la voz, al fraseo, a la dicción de los actores, y yo creo que Fernando, y lo creo yo, o sea, es uno de los actores que en ese sentido es la excelencia como actor. Entonces, háblame de qué importancia le confieres tú a esto que yo te estoy diciendo, a la voz, al trabajo, al estudio, a la... A ver, yo creo que como punto de partida la tienes o no la tienes, fíjate. Claro. Pero fíjate, Martica, yo creo que hay algo importante con esto. Efectivamente, la voz es uno de los elementos expresivos más importantes del actor. Sin duda. Porque el ser humano tiene el don de transmitir a través del lenguaje, pero por tanto todos los colores, los matices, la buena utilización que tenga de tu idioma o de los idiomas que domines, claro, definen mucho eso. Ahora fíjate, yo soy de los que cree que no es solo tener una buena voz, porque hay quienes tienen una excelente voz, es decir, condiciones vocales excelentes y no las saben aprovechar. Claro. Entonces el autoconocimiento tiene mucho que ver con eso. Tú tienes que conocerte como actor, saber cuáles son tus mecanismos expresivos, y saber que la voz es uno de esos mecanismos vitales. Vitales, sí, absolutamente. Estudiarte, saber cómo puedes explotar al máximo tus potencialidades. Hay personas que no tienen una gran voz y sin embargo tú agradeces tanto oírlos. Claro. Porque se está haciendo uso perfecto de su mecanismo fonatorio. Y hay otros que tienen una voz preciosa, enorme, así, redonda, grande. Es una cascada y tú dices, qué lástima de voz, qué desperdicio. Qué lástima de voz. ¿En algún momento la ejercitaste? Estoy pensando de vuelta a los estudios, de vuelta a la academia o a los ejercicios posteriores, preparándote para el teatro, montando personajes, ensayos. ¿La ejercitabas o te escuchas preparándote o algo así? Lo sigo haciendo, día por día. Incluso yo tengo un hábito, Arturo Soto, después hablaremos un poco de él, me invitaba a ver Los Roches en su momento, y yo no tengo la capacidad de hacer eso, porque me parece fatal todo lo que hago. Entonces, sí, honor a la verdad. Entonces yo le decía, mira, por favor, déjame oírlo. Si entra por aquí, para mí es válido. Es válido. Lo otro es tuyo. Bien, qué bien. Lo otro es tuyo. Pero creo que sí, que hay que ejercitarlo al diario, hay que todo el tiempo estar pendiente y cuidar tu voz, cuidar tus cuerdas vocales, cuidar tu vía respiratoria, tu capacidad de fonación. Eso es un ejercicio que se hace y todo el tiempo te va ensanchando el horizonte de la voz.
Qué bien, qué bueno, ¿no? Yo estaba pensando además, porque te preguntaba por la voz y estaba pensando también, es una inquietud que me asiste muchas veces cuando converso aquí en el programa con los actores y estoy pensando, por ejemplo, en el cuidado físico del actor, porque el actor trabaja con el cuerpo, el actor trabaja con la imagen también. Entonces, en el caso tuyo, me gustaría saber qué importancia le concedes a eso. Es verdad que eres un actor que ha llegado a una hermosa edad manteniendo con todo lo que eso lleva, un físico que le hace gala a ese respeto por el trabajo con la imagen. Gracias por el piropo, ¿no? Pero es un piropo elaborado, pero lo es. Y gracias. Entonces, no, porque mira, te voy a decir, muchas veces el físico, no porque seas más bello, no porque seas más feo o tal, pero puede convertirse en un impedimento para determinados personajes. Entonces, me gustaría saber en el caso tuyo cuánto ha favorecido o no esto en tu historia como actor. Sí, a ver, yo realmente no me considero, creo que nunca lo fui, un hombre bello, en el sentido ese clásico de la palabra. Sí, un galán de las telenovelas de este país. Yo creo que soy el antigalán, de alguna manera. Pero bueno, yo creo que eso también, como la voz, radica en el uso que hagas de él. Claro. Si tú vas por la vida como el pavo real, te embarcaste. Claro. Yo creo que incluso me ha pasado, a veces me dicen, por un problema de biotipo, es muy inglés, no sé qué, tú no puedes hacer un campesino. Y Mirta González Pereira, a la cual agradezco infinitamente mi entrada por la puerta grande de la televisión, me dijo, vamos a demostrar que la televisión también es arte. Cosa que yo dudaba en su momento, soy sincero. Mirta es la directora de Cuando el agua regresa a la tierra. De Cuando el agua regresa a la Xiomara es otro ser de luz, al cual adoro, que es Tierra Brava, en fin, son las cosas posteriores. Pero la gran entrada a la televisión conmigo fue por eso. Y yo siempre tenía muy claro que tú tienes que aprovechar tu imagen física a favor o en contra de lo que tienes. Es decir, eres bello, pero aquí no hace falta la belleza. Claro. Elimínala. Absolutamente. Bórrala. Olvídate de tu belleza. Ahora, olvídate el de personaje tu lo necesita y tú vas a aprovechar la que tienes. Estimados televidentes, es una maravilla esta conversación con Fernando Echeverría. A mí no me cabía la menor duda y yo pienso que a ustedes tampoco. Con el permiso de Fernando, nosotros vamos, por un problema de tiempo, a hacer un alto aquí y vamos a seguir conversando la semana que viene. Claro. Sobre actuación, sobre Fernando y sobre algo que es tremendamente hermoso que está ocurriendo en este programa de hoy. Hasta la semana que viene. Entre los ciclos de verano que ha programado el ICAI, como todos los veranos desde hace un tiempo a esta parte, aproximadamente una década tal vez o algo así, se encuentra uno que queremos recomendar. Hay otros que no requieren mucha promoción, puesto que están consagrados a géneros muy populares, como la fantasía, las aventuras o tal, y están conformados mayormente por películas norteamericanas. Este que queremos promocionar muy especialmente, ojalá se saliera de los marcos del ciclo y del cine donde fue programado. Se titula Paolo Sorrentino, Una belleza aún más grande. Y el título del ciclo evidentemente se refiere a el primer gran éxito internacional de este autor italiano. Nos referimos a La Grande Belleza, una película del año 2013 que está conceptuada entre las mejores tal vez de esa década, es decir, de los años 10 de este siglo que estamos viviendo. La Grande Belleza triunfó sobre todo por su extraordinaria riqueza visual, por el diseño de un personaje muy complejo como el de Jeff Gambardella, así se llamaba, lo recuerdo todavía, interpretado por Tony Servilio, que es el director fetiche de este director, de Sorrentino. Y Gambardella era un hombre mayor, escritor de un solo libro, que vivía perennemente en estado de hastío.
Era un hombre muy sensible, hay que decirlo, un personaje complejo, típico del cine de autor, que le gustan los personajes que no son ni buenos ni malos, o que son buenos y malos al mismo tiempo. Y así era Jedgar Bardella, un hombre que tenía una habilidad extraordinaria para ver los defectos en el ojo ajeno, para remitirnos al versículo bíblico, pero también veía la viga que estaba en su ojo. Muy autocrítico y además de eso crítico en general, además de eso simpático, un hombre muy mundano, elegantísimo, en fin, una especie de hedonista, desencantado de todo y de todos. De todas maneras tenía un poder extraordinario la película La Grande Belleza, porque a lo mejor a eso estaba aspirando el personaje, según se atisba en varios momentos de la película. Bueno, La Grande Belleza, una película enorme, descomunal, que siempre hay que recomendar de nuevo para que sea vista por todos los que aman el gran cine. Después de La Grande Belleza, y también incluida en este ciclo, Sorrentino emprendió otra película que ha sido mucho menos valorada que la anterior, se llama Juventud, Youth. Estaba hablada en inglés, como ya lo infieren cuando digo el título original, y tenía entre sus virtudes, si no tuviera otra, dos actuaciones descomunales en el protagónico. Estaba Michael Caine y Harvey Keitel. El primero, Michael Caine, hacía de un director de cine que ya no dirigía, de un director de orquesta, perdón, que ya no dirigía nada, y el segundo, Keitel, hacía de un director de cine que tampoco dirigía mucho ya. En fin, es una película sobre la vejez, sobre la frustración, sobre la mejor manera de llegar a cierta edad con las tareas cumplidas y con el entusiasmo suficiente para emprender una nueva, lo cual es bastante difícil en algunos casos. Una película reflexiva que no era tan estimulante como La Grande Belleza ni tan barroca. Era una película más bien escueta, exacta, con menos adorno y concentrada en torno a estos enormes intérpretes. Pero de todas maneras Juventud tenía sus virtudes y fue apreciada por un grupo muy pequeño, muy selecto tal vez, de un público muy... Tal vez los que se identificaron con los dos personajes que se encontraban en esta especie de declive al final de sus vidas. Y bueno, no son muchos los espectadores, tal vez menos de los que debieran, que se interesa en una película protagonizada por dos ancianos que tienen poco entusiasmo vital, o que les queda poco entusiasmo vital ya. En fin, Juventud es una gran película también, muy distinta a La Grande Belleza. Y el ciclo concluye con la que ha sido la más reciente película hasta ahora que yo haya visto de Sorrentino. Y aunque a veces hemos hablado de estas películas ya en este programa, valga para volverlas a recomendar, y si usted las encuentra en el paquete, en cualquier lugar que usted las vea, pues aprovechar para disfrutarlas, porque estará viendo obras de uno de los autores más importantes de los últimos 20 años. La película que refería fue La Mano de Dios, que es la única película hasta ahora de Sorrentino donde hace su historia personal. Es la historia de un niño en la Nápoles de los años 80 y su relación con el fútbol y cómo él asume también, más bien con Diego Armando Maradona, y cómo él asume una desgracia tremenda. Una película sobre la relatividad de la tristeza y la alegría. También una gran película, aunque hay que decirlo, Sorrentino sigue siendo el director de La Grande Belleza. Recomendemos las tres, porque las tres son, a su manera, buenas películas. Termina nuestra media hora de hoy y aún estoy impresionada por lo que hemos podido aprender gracias a la visita a nuestro set de entrevistas del actor Fernando Echavarría, un magnífico ser humano, siempre dispuesto a compartir sus conocimientos. Creo que esta noche lo ha demostrado con creces. La próxima semana Fernando estará con nosotros y también llegará nuestro querido doctor en Ciencias del Arte, Joel del Río, con otro de sus entretenidos y sabios comentarios acerca de una película de estreno. Te espero la próxima semana a la misma hora, siempre por el canal educativo, para que me des la oportunidad de decirte una vez más, te invito al cine.